Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a comenzar el tercer módulo, darle la bienvenida ahí a, a este módulo del curso de prototipado y validación. Vamos a ver en esta ocasión temas de contenido, así que voy a compartir, que en parte un poco ustedes lo vieron ya en la clase. Voy ahora a compartir pantalla. Ya, perfecto. Ahí estoy. Voy a colocar la presentación. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a comenzar. Esta sería la tercera cápsula ya del curso de prototipado y validación. Eh, Me vuelvo a presentar, soy Aldo Portilla, UX Lead. Eh, Tengo harto tiempo en temas de UX y es un poco lo que quería compartir con ustedes. Bueno, este es el temario, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver temas de voz y tono. ¿Quién le habla al usuario? ¿Quién es la voz que le habla al usuario? También vamos a contar un poco el tema de crear la historia y el content first, que es algo que es muy relevante, que si bien la clase repasó muchos temas de contenido, y que yo creo que eso es súper importante en cuanto a la elaboración del contenido y al UX en general, hay un tema que quería destacar más y que tiene que ver con una línea de trabajo que es el content first que vamos a ver y que un poco muestra la relevancia de tener un buen diseño de contenido también en nuestros procesos. Después vamos a ver temas de storytelling y el momento del usuario. Esto también es importante porque es muy relevante cómo vamos a elaborar nuestro voz y tono dependiendo del momento que tiene el usuario. También vamos a ver que temas de comprensión, efectividad y eficiencia, porque al final cuando medimos contenido, ¿qué es lo que se mide? En lo práctico. Y vamos a ver estos tres términos que a veces pueden ser confusos, pero que nos van a ayudar a determinar el éxito o el fracaso o la falla, que también las fallas nunca son malas, siempre nos permiten volver a iterar en un proceso de mejora continua, pero ahí podemos ir midiendo, entendiendo ya estos factores específicos y obviamente las conclusiones y consejos prácticos que los voy a ir entregando durante todos los ítems que vamos a ver. Bueno, vamos a partir con ¿qué le habla al usuario? Voz y tono. Esto es algo que alcanzaron a ver ustedes en la materia. Aquí está un poco a modo también de repaso. Cuando nosotros hablamos de voz y tono en UX, es la voz de qué le habla al usuario y el tono depende mucho del momento. Eso es algo que vamos a ver más adelante. La idea obviamente es que, ¿por qué es relevante definirlo esto antes? Porque si yo defino la voz antes de prototipar, antes de comenzar a hacer el trabajo, yo garantizo de alguna forma que la comunicación va a ser coherente y consistente a lo largo de todo el proceso. Hay un detalle que es salta mucho a la vista cuando hay algo que no es profesional y se ve no profesional y tiene que ver con estos cambios de tono o cambios de voz. De repente estamos hablando en un lenguaje formal, de repente en un lenguaje informal, incluso ahora que lamentablemente se han puesto de moda ciertos modelos de estafa a través de sitios. Muchas veces uno puede reconocer que hay algo raro porque hay algo raro en la forma en que te hablan, ¿no? De repente una página al siguiente paso hay algo extraño. Eso esa es la importancia de poder definirlo. Son temas que cuando están bien hechos a veces no se notan, pero cuando están mal hechos saltan mucho y se hacen notar. También es importante porque así vamos a tener definido voz y tono, vamos a tener alineado al equipo antes de trabajar, vamos a optimizar también, van a saltar menos dudas y vamos a plasmar la identidad de marca desde un comienzo, que es muy relevante para el proceso. Aquí quiero poner un ejemplo de los pilares de comunicación. El último término que usé en la anterior diapositiva fue identidad de marca, ¿no? La identidad de marca viene obviamente del área de marketing, pero se construye en base a un poco cómo se quiere mostrar la empresa, como si fuera un individuo con ciertos valores hacia los usuarios. Y estos son ejemplos reales y concretos
de pilares de comunicación de una empresa, en donde tenemos que los pilares serían confianza, cercanía, simplicidad y adaptabilidad. Esto podría ser, por ejemplo, una empresa financiera que quisiera generar una confianza, mantener esta confianza con el usuario. Y ahí tenemos dos valores, subvalores que de confianza se derivan, que es seguridad, transparencia, los cuales más adelante vamos a ver cómo se pueden trabajar. También la marca quiere ser cercana, quiere generar esta cercanía. Y aquí tenemos estos subvalores de empatía y apoyo. Esto lo podemos después, más adelante, lo vamos a ver cómo podemos trabajar, pero por ejemplo, ya inmediatamente, si yo quisiera generar cercanía, un factor importante es quizás en los títulos hago preguntas para poder establecer una conversación con el usuario, una conversación que el usuario va a tener al leer las preguntas y responder. Puedo tratar de utilizar términos, y debo también utilizar términos que sean más entendibles, o también, por ejemplo, si es que el usuario está en un proceso que yo sé que puede ser un poco complicado, tener, por ejemplo, un tono más educativo también, eso puede generar cercanía. Simplicidad, ahí está con claridad, sencillo, un poco en la línea de lo que mencionaba antes, si vamos a explicar algo, explicarlo en palabras sencillas, ser claros en explicar. Aquí lo importante es comunicar y que esa comunicación traspase y obviamente quien recibe lo entienda, no que nosotros mostrarnos como personas que tienen un lenguaje ultra complicado que al final lo único que va a crear es la barrera de no poder comunicar. Y si no podemos comunicar, ahí sí que nos perdimos por todas las cosas que vamos a ver más adelante. Y adaptabilidad, finalmente, aquí lo tienen como pilar también y su valor de versátil y práctico. Y aquí nosotros podemos ser, por ejemplo, si vamos a dar instrucciones, que sean instrucciones que tengan una salida, instrucciones que logren entregar una solución y que sea adaptable al escenario y al contexto del usuario. ¿Cómo también podemos empezar a trabajar esto, ¿no es cierto? Aquí ya empezamos a trabajar estos pilares de comunicación. Esto generalmente lo va a hacer el UX Writer del equipo, o puede venir también, si es que no hay un UX Writer en nuestro equipo, podríamos apoyarnos en la gente de marketing y tener una bajada con alguien de marketing digital, por ejemplo, si es que estamos en un entorno ahí de un producto o servicio digital. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? De repente, marketing digital nos entrega estos pilares de comunicación y cómo los bajamos a tierra, ¿no? Entonces, el de confianza. Ahí empezamos a ver qué términos o qué líneas podemos empezar a utilizar, ¿no es cierto? Ser creíble, ser responsable. ¿Qué significa ser responsable? Por ejemplo, si hay un mensaje de error, ese mensaje de error, no decir ha ocurrido, como por ejemplo si es que no tuviera yo o la empresa la culpa, en el caso de que por ejemplo sí la tenga, sino que escribir, por ejemplo, tuvimos un problema o estamos teniendo, entonces ahí nosotros asumimos y somos responsables del error. Eso genera confianza. Ser sincero, transparente. Ser transparente, por ejemplo, es lo mismo. Si es que hay un error que juega en contra del usuario, decirlo. Eh, por ejemplo, lamentablemente se hizo un cobro en en una prueba y todo esto tiene que ser contado de manera más directa, sin adornar. La gente cuando está en un problema de este tipo quiere ser lo concreto, qué es lo que ocurrió un poco y por eso también lo de real y confiable son términos que nosotros tenemos que buscar desarrollar. Aquí en cercanía, ya, ¿cómo trabajamos la cercanía, no? ¿Cómo trabajamos estos pilares? Que pueden ser un poco lejanos, de tú a tú. Lenguaje humano. Eh, Hay una máxima que a mí me gusta mucho siempre, es cuéntalo como si se lo dijeras a un amigo, ¿no es cierto? A un amigo, a alguien cercano, a un familiar, a la mamá, a la abuela, uno va y le cuenta y trata de ser simple en el lenguaje, y lo que busca es que la otra persona entienda. Y obviamente va a tratar de hacerlo de manera cercana. Esa cercanía, esa amistad, esa naturalidad es lo que tenemos que buscar. Cuando decimos simple, ¿qué significa también? Sin rodeo. Hay otra máxima también, menos es más. Y esto a nivel de UX en general y del diseño, mientras menos elementos existan, menos ideas, el típico error o ejemplo es, tengo un párrafo. Necesito, por ejemplo, o necesito enviar en una pantalla necesito dar una instrucción.
Y en esa instrucción estoy condensando tres ideas juntas. Y al final tengo tantas ideas en un pequeño párrafo que no se entiende nada, porque ninguna queda. Entonces lo mejor es utilizar la idea fuerza, mantenerla y esa trabajar en el párrafo. Y quizás las otras ideas, tratar de utilizar alguna ilustración, algún icono que nos ayude a comunicar, pero siempre es menos es más, tratar de ser simple. Y por ejemplo, cuando te dicen adaptable, versátil, práctico, bueno, alguien práctico es alguien resolutivo, alguien eficiente, que puede darte una solución en corto tiempo, sin rodeo. Y ahí un poco vamos haciendo la conexión también con los otros valores. Y así podemos ver que con estos valores y adjetivos y líneas de lógica al final hacia estos mismos valores, nosotros podemos ir desarrollando una voz, ¿no? Podemos ir trabajando esta voz y tono. Acá es el ejemplo de personalidad. Aquí también les va a ocurrir, y estos son ejemplos muy de empresa que están, del día de hoy que están ocurriendo en el sentido de que son formatos de trabajo actuales. Muchas veces, lo ideal, el área de marketing va a bajar y va a decir, esta es la personalidad de la marca. ¿A qué se refiere con la personalidad de la marca? Y van a utilizar términos como líder conectado, por ejemplo. Un líder conectado es la personalidad, o si yo, por ejemplo, pienso, y también se hace esas actividades que yo imagino a una persona, por ejemplo, alguien que da las noticias, que podría ser alguien que, no sé, tenga algunas cualidades de voz o que me gustaría, de repente lo utiliza el área de marketing, mira, parecernos a esto. Pero en el último tiempo lo que más se ha hecho es a través de juegos de personalidad y es el líder conectado. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace un líder al final? Un líder es alguien que es responsable, que guía con el ejemplo, alguien que es directo. Entonces, ¿cómo habla un líder? Y podríamos empezar ahí a trabajar a nivel de los verbos en acción, ¿no? El líder no duda, o sea, obviamente hay un momento, si hay un momento de crisis, el líder aparece y es directo y un poco guía, ¿no? Entonces, podemos utilizar que nuestros verbos estén en acción, utilizar los tiempos a nivel de que sean imperativos, el verbo como eje. El verbo, dentro de la frase que yo construya, ya sea si estoy dando una instrucción, identificar cuál es la acción en el verbo y ahí ocuparlo como eje y tratar de eliminar todo lo demás y si no se desarma, mejor porque acorté mucho más la frase. Tratar de usar voz activa, no los hemos, porque al final esos desinflan un poco la fuerza. Tratar de usar términos que demuestren energía y así una idea por punto, por ejemplo, y la seguridad de lo enunciado. Si voy a prometer algo en un mensaje o La promesa es muy importante también. Cuando yo pongo en un botón y digo, por ejemplo, invertir. Hay una acción, estamos en una página de inversión y el botón dice invertir. Ocurre, y esto ha sido en casos reales, que realmente la gente no quiere apretar porque hay un tema de promesa, porque la gente tiene miedo de que si aprieta se va a ir a invertir inmediatamente y quizás es para ir a simular. Entonces, tener cuidado con los términos que nosotros usemos y la promesa que estemos dando al cliente. Luego, lo de conectado, ¿cómo lo podemos trabajar también? A nivel de cercanía, por ejemplo, iniciar conversación digital a través de preguntas. Los enunciados pueden ser una pregunta y eso genera una cercanía. Eh, Párrafos de instrucciones, lo que hablaba antes, explicarlos como si fuera un amigo, ser transparente y empático, ver si yo le doy una mala noticia a este usuario, ¿cómo le va a afectar? ¿En qué momento de ese viaje del cliente lo voy a pillar? Si yo, por ejemplo, le voy a dar una mala noticia porque hay un fallo en un proceso que le está haciendo, no puedo ser chistoso. Eh, no puedo, por ejemplo, o no debería utilizar ser condescendiente, porque cuando alguien está después de un formulario largo, por ejemplo, que hizo, y falla, obviamente no quiere un poco, quiere que el tono sea ajustado a ese contexto y que yo entienda la molestia, pero principalmente quiere entender qué es lo que va a ocurrir ahora, y ahí debo ser directo. Debo ser breve, debo ser práctico en esa información. Y eso va a generar esta conexión. Se va a decir, la persona va a decir, obviamente todos los sitios tienen fallas, pero aquí no me quedé con el sabor amargo que me trataron
de forma condescendiente o que trataron de hacer un chiste y en realidad no estaba para nada contento con el fallo. Y el último cuadro puede ser más que relacionado a la voz, de repente son directrices que tiene la compañía en ese año. Por ejemplo, se definió a nivel estratégico que durante X años o X periodo de tiempo, trimestre, etcétera, la compañía va a buscar y va a empezar a nivel de marketing, a nivel de marca, a nivel de conexión con el usuario, a mostrar una cara o una faceta. Y por ejemplo, aquí es tema de innovación, entonces podemos obviamente utilizar elementos que un poco se muestren de forma más innovadora o más actual. Lo que vimos antes era un poco lo que viene de marketing, ¿no es cierto? Y de marketing nos entregan una definición de voz y tono, el brand book. El brand book es súper importante. ¿Qué es el brand book? Es el libro donde está la definición de la marca, la personalidad, el espíritu de la marca, hacia cómo se quiere mostrar. Y eso no podemos diseñar un producto que hable diferente a la marca. Nos va a generar al final problemas más adelante al salir, etcétera. Entonces tenemos que estar muy alineados con eso. Pero ya empezamos de marketing, que es comunicación digital, ¿no es cierto? Marketing, empezamos a meternos en el área ya más de UX y la construcción del prototipo. Y sigue siendo muy relevante voz y tono. Y de hecho el voz y tono a veces el que maneja UX es más detallado que el que maneja marketing. Marketing de repente son piezas gráficas o piezas digitales, pero están relacionadas más a campaña. Y principalmente también hay algo importante aquí, buscan un lenguaje que es más evocativo, ¿no? En el usuario, un lenguaje más que de los deseos, de lo que quiere un poco de enganchar, es que un poco generalmente lo que busca marketing es la primera entrada. Nosotros como UX lo que queremos es que el usuario haga el flujo, lo haga bien, entonces lo haga de manera simple y vuelva, ¿no? Entonces nuestro lenguaje tiene que un poco servir más a los procesos de investigación que tiene el usuario, a las dudas, a la usabilidad, etcétera. Entonces, aquí, ¿cuáles son los beneficios de aplicar voz y tono al prototipo? A nivel de voz, es porque obtenemos de ahí la personalidad única de la marca y esto tiene que ser constante, lo que un poco comentábamos antes. Y también nos va a entregar al resto del equipo un mismo piso, ¿no? Luego, a nivel de tono, ¿cuál es la diferencia? El voz, ¿no es cierto? Es la personalidad única, como dijimos, y está siempre presente. La voz no se cambia. La voz es solo una y esa se mantiene en las diferentes marcas, submarcas de la compañía. Pero el tono varía según el contexto. Esa es la diferencia principal. Entonces, con el tono es con el cual nosotros podemos jugar. El tono depende, por ejemplo, si yo doy un mensaje de éxito, yo puedo jugar con el tono. Y a diferencia del mensaje de error, que tengo que ser más directo y entender el momento, aquí puedo ser un poco más alegre, más coloquial, quizá usar un emoji, pero para eso tengo antes que saber bien cuál es la voz. Porque si me escapo con un tono y me empiezo a modificar todo, al final se me va a desarmar y me voy a separar un poco de la marca en sí. Entonces, el tono depende de la situación, de la audiencia. Por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy dentro de la marca, estamos trabajando en una aplicación que está enfocada en un público joven, tiene un tono diferente, así está enfocada a un público mayor o a un público de un consumidor interno, por ejemplo, una aplicación para los contadores de una empresa, otro tono diferente. Entonces, eso nos ayuda, obviamente, a ajustar la comunicación y que sea más efectiva dependiendo de la marca. Y la esencia, obviamente, la da la voz. Eh, a nivel de, obviamente, mejoras de experiencia de usuario, lo que mencionábamos antes nos ayuda a comunicarnos de manera más clara. El usuario nos ayuda a establecer lazos de confianza y de conexión. Eso es muy importante porque a veces una forma de una bajada, la forma de utilizar los títulos puede conectar con el usuario de una manera más profunda, más emocional. Y eso es algo que el contenido, esa es la meta máxima del contenido, ¿no? Cuando el contenido logra conectar y logra evocar
y logra conectar de manera más emocional, ahí ya como redactor como writer, como UX content, lo logramos. Y eso obviamente es la meta. Entonces, un buen contenido y un buen uso del contenido va a empezar a generar este camino. Y también es importante porque así nos ayuda a alinear a todos desde el principio y estamos todos en la misma mesa como habíamos mencionado antes. Otro tema también de los beneficios de aplicar es porque nos ayuda a optimizar el proceso, ¿no es cierto? Nos ayuda a identificar y corregir problemas de comunicación porque, por ejemplo, en los test después podemos ver si es que no está alineado esto antes, más adelante podemos ver que quizá hay un error porque simplemente fue mal aplicada la voz. Y eso es preferible corregirlo de manera antes. Nos ayuda también a establecer la jerarquía de la información y esto es muy relevante. O sea, si nosotros estamos ante un proceso y la personalidad de la marca o el tono apunta hacia, por ejemplo, ser más cercano, quizá la estructura de la información, por decir, por ejemplo, las preguntas frecuentes que me van a ayudar si estoy desarrollando una landing de información. Las preguntas frecuentes que me van a ayudar a apoyar dudas del usuario, el icono del contact center o del chat, de un chatbot, por ejemplo, quizás tenga que tener mayor relevancia dado que en esa landing busco cercanía. Si es que hay una en donde el usuario quiere investigar, por ejemplo, ahí también nos va a ayudar y la voz va hacia un punto también de apoyar eso, nos va a ayudar a poder priorizar elementos que ayuden al usuario a saber información de los productos, etc. Entonces ahí nos va a ayudar, como dice aquí, en los encabezados, instrucciones, mensajes de error, los call to action, que son los clásicos, los clásicos textos de los botones, etcétera. Y obviamente lo que mencionabas también va a facilitar, va a ser mucho más fácil las pruebas, los test. Si el usuario entiende, va a poder obtener feedback claro si está mal definido y el usuario y se usa con una mala base y se escribe de manera enredada y no comprobamos, no hacemos este checklist después, a ver, si la marca pide claridad, somos claros aquí, cercanía. El texto es cercano, no, es muy frío, vamos modificando. Si no logramos hacer eso y esto no se entiende, nos va a salir un resultado de test que en donde el usuario vamos a perder efectividad porque no entendió, no hubo una comprensión, que es algo que vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de comprensión, efectividad y eficiencia. Ahora nos vamos a una pregunta interactiva. Voy a aquí, perdón, me fui un poco, a irme ahora a la actividad. Entonces voy a copiar acá, voy a dejar el link en el chat y voy a irme aquí a la actividad. La idea aquí es que completen de acuerdo a los términos que están arriba, las frases que están abajo y las coloquen para poder completar las definiciones estas que vimos recién de voz y tono. Voy a dar unos 5 minutos y vuelvo para responder.
Muy bien, aquí voy a un poco leer si es que no se entiende el texto. Dice voz, la voz de una marca es su, una de las alternativas de arriba, en todos los puntos de contacto. Definirla claramente asegura que el producto, alguna de las opciones, independiente del contexto, ¿cierto? Vimos ahí temas relacionados con la voz. Y luego dice el tono puede variar según la opción, pero debe alinearse con la voz de la marca. Tener un tono definido ayuda a ajustar la comunicación para que sea sin perder la esencia de la marca. 30 segundos más si es que alguien todavía tiene una duda y lo hacemos. Ya, perfecto. Entonces vamos. Dice, voz. La voz de una marca es su personalidad única y constante. Esto es importante porque es una. Las empresas, las compañías tienen una voz, solo una voz, y debe estar siempre constante en todos los puntos de contacto, ya sea en el contact center cuando se responde una llamada, en el área del despacho cuando está ya la parte de la entrega, la persona que está en todo el sector de la última milla que le llaman, que es cuando ya el producto va hacia el cliente, cuando la persona entra a poner un reclamo, cuando la persona entra al sitio, la misma voz. Definirla claramente asegura que el producto comunique de manera uniforme, independiente del contexto. Esto es muy relevante por lo que había mencionado recién. Y el tono puede variar según el contexto, la audiencia y la situación. Esto es muy relevante porque muchas veces ocurre que voy a poner un caso, un ejemplo real, en donde hay una marca o hay una submarca, más bien dicho, que, por ejemplo, puede ser más juvenil o apunta, más que juvenil, apunta a un público, eh, por ejemplo, de temas financieros, que son las cuentas de Open Banking o la banca más digital. Y obviamente dentro de la misma marca está permitido, lo puede hacer, porque siempre está la pregunta, pero si la marca madre, por así decirlo, es más, tiene un tono un poco más seco, por dar el término, podríamos en esta otra marca que apunta a temas más de banca digital y un público más joven, variar, sí. ¿Y cómo lo hacemos? A través del tono. ¿Y por qué? Porque el tono debe variar, puede variar según el contexto, la audiencia, que sería en este caso, y la situación. Continuando dice, pero debe alinearse con la voz de la marca, siempre. No puede ser tan opuesta. No, no, es una cualidad que que tiene la voz. Tener un tono definido ayuda a ajustar la comunicación para que sea apropiada y efectiva en diferentes situaciones sin perder la esencia de la marca. O sea, eh, si yo varío mucho, obviamente perdemos la esencia de la marca. Ahí está, muy bien. Ya vamos a volver. Ya. Ahora lo que vamos a ver es el tema de Content First y crear la historia o el storytelling. ¿Qué es Content First? Yo cuando partí a nivel de UX, yo entré como UX Writer, después me tocó desarrollarme como investigador, como líder, como equipo, parte también de equipos que son transversales, como de Design Ops, dentro de las diferentes facetas. Pero obviamente ahí el comienzo fue a nivel de contenido y yo me acuerdo cuando en un comienzo el primero marketing era ahí el rey un poco, se definía lo que había que escribir. Uno, ahí existían analistas de contenido y al final un poco replicaba y escribía de mejor manera, pero un poco lo que le habían bajado. Luego empieza todo el tema del UX y obviamente el diseño, o sea, siempre el desarrollo es
el rey en todos los temas de desarrollo digital. Pero obviamente el diseño era lo que llamaba más la atención, ¿no? La interfase, los elementos visuales, un poco lo que se buscaba era innovar dentro de este aspecto, pero el contenido empezó a quedar relegado. Y si nosotros nos vamos a lo más básico de lo que busca una persona, cuando una persona va a un sitio, y si ese sitio, por ejemplo, esa landing, esa página, está llena de imágenes, está llena de elementos visuales muy potentes, pero no hay nada escrito, la persona no va a lograr hacer la tarea. Si va a la misma landing y no hay ninguna imagen, pero hay solo contenido que está de alguna forma jerarquizado o puesto, a pesar de que va a tener quizá una experiencia muy seca, muy poco atractiva, muy poco memorable, la persona va a poder, lo más probable es que pueda realizar su tarea. Entonces, esto un poco es lo que dice el Content First, que en el corazón de la experiencia de usuario está el contenido y por eso es importante siempre comenzar a nivel de contenido, entendiendo voz y tono, entendiendo los temas de arquitectura de información que son muy importantes. Si nosotros no hacemos una buena arquitectura de información, después nos va a costar mucho jerarquizar, poder entender los niveles de nuestro sitio, los flujos van a ser enredados. Así que por eso quería exponer y compartir con ustedes esta línea de pensamiento que es el Content First y que un poco aquí aboga por la importancia del contenido. ¿Cuáles son los principios del Content First? Priorizar la información. El contenido relevante y útil es fundamental. Para eso obviamente yo tengo que entender qué es lo que quiero decir. Y ahí me sirve marcar, puede ser que ya sea en un papel, el primer brief, por ejemplo, lo podemos desarrollar en un doc ahí podemos empezar a destacar cuáles son las ideas importantes, las ideas anclas, las ideas que nos van a dar el paso a la siguiente etapa. Cada etapa, cada página, cada parte del flujo tiene que tener una idea fuerza y una idea relevante. Para eso es importante, obviamente, que saber cuál es nuestro contenido relevante y asegurarnos también que la información crítica esté de forma clara. O sea, si nosotros no priorizamos la información y, por ejemplo, agarramos un ladrillo de información, un ladrillo de texto, y no lo procesamos, no lo priorizamos, no lo desmenuzamos, no entendemos qué es lo relevante, qué es lo importante aquí. Si yo voy, y esto hay un ejercicio mental que yo hago que es como el juego de Jenga, donde tengo la torre, ¿no es cierto? Y voy quitando los elementos, voy quitando, porque siempre menos es más, ese es un principio para todo. Y voy quitando elementos y la torre se mantiene, significa que esos son los elementos a priorizar. Que esos son los elementos que yo quiero mantener en el contenido. El diseño centrado en el contenido, un poco lo que hablaba anteriormente, la arquitectura, ¿no? La arquitectura de contenido que nos ayuda a estructurar el sitio y el contenido como base, porque si después yo obviamente en algún caso puedo tratar de parchar, pero siempre, esto es algo que yo creo que ustedes han visto ya, cuando hay un error dentro de un flujo y se trata de parchar con un mensaje, se nota y ese error podría haber sido resuelto si es que hubiera habido una mejor estructura de contenido. Consistencia y coherencia es importante, obviamente, y aquí el Content First toma todo lo que vimos antes, voz y tono, asegurar que la experiencia sea coherente, o sea, no evitar la esquizofrenia comunicativa en donde estamos en una parte en donde somos muy exageradamente quizás positivos o con muchos signos de exclamación y después nos vamos a un lenguaje muy serio y eso nos va a ayudar también a nivel de consistencia. Y obviamente la optimización en el sentido de que si nosotros tenemos todos los pasos previos ya check, vamos a bajar la carga mental del usuario. ¿Qué significa bajar la carga mental? Es que los temas sean fáciles de entender. Esto es regla. Si ustedes hacen que su contenido sea más fácil de entender, los tiempos de los tests, los tiempos de ejecución de las tareas van a bajar de forma clara. ¿Cuáles son los beneficios del Content First? Y este es un poco para que también ustedes puedan
al utilizarlo, venderlo, o más que venderlo, evangelizar a nivel del content first, que es, obviamente mejora la usabilidad porque hace que lo que mencionaba antes, la carga mental baja, el acceso es mucho más rápido a la información que necesito. Instrucciones claras. A veces se confunde mucho el momento del usuario. A veces entregamos textos que son inspiracionales, evocativos, y en realidad el usuario quiere una instrucción clara. El dicho ahí chileno, el tres cucharadas a la papa, lo concreto, no, no me des más vuelta, entonces esto mejora y facilita un acceso. Claridad en el mensaje ayuda a mantener, obviamente, los mensajes claros, así me ahorro espacio, facilito la vida del diseñador porque la bajada queda en dos líneas. Cuando me voy a mobile, y ahí aquí esto va también, existe el mobile first, va un poco en la misma línea también. Yo pienso primero en mobile. Si yo pienso en un contenido ya acotado, en donde ya está priorizado, ya soy claro, puedo acotar más, me va a ser mucho más fácil utilizarlo en diferentes plataformas. Y la eficiencia en el desarrollo, ¿no? Lo que había mencionado antes, si el contenido es claro del principio, si las instrucciones son claras al momento de hacer el handoff al desarrollador, el handoff es la instancia en donde el diseñador ya pasó la etapa final, el diseñador arma y entrega al desarrollador para que arme ahí a nivel de código. Si eso está claro, si la construcción y el contenido está claro, el desarrollador al codear eso lo va a tener también más claro. Entonces va a ser también la eficiencia en su proceso. Y obviamente esto es muy importante con las áreas de optimización de la compañía a hacer ahí un mejor SEO, incluir el SEO dentro de nuestro contenido y eso va a ser utilizado desde base. Vamos ahora a otra pregunta interactiva. Esta vez relacionada a lo que vimos del Content First. Aquí reiterar que es un tema importante a practicar desde un inicio, porque de verdad nos va a ayudar a estructurar mucho mejor la información más adelante. Entonces voy a copiar el... Y ahora nos vamos a la actividad. Acá la idea de la actividad también es un poco ir repasando lo que vimos de las definiciones y la idea es completar la frase, ¿no es cierto? Ahí tenemos Content First, es una estrategia de... Y ahí tenemos las opciones de arriba, es de la experiencia de usuario UX que prioriza él sobre otros elementos de diseño, como la estructura visual o la funcionalidad técnica. La idea principal es que el contenido es él y debe ser él para el diseño de cualquier producto digital. Obviamente el content first tampoco es como, no, arriba de todo lo único que importa es el contenido, lo demás no. Pero hay que entender que también cuando se levanta esta línea, el contenido está muy, muy, muy detrás y por eso tiene también este empuje un poco más con un punch extra. Pero aquí lo que hay detrás es la importancia del contenido al momento de desarrollar una experiencia. Así que ahora me quedo en silencio un tiempo para que puedan hacer mentalmente la actividad y eh, voy a dar unos segundos.
Perfecto, vamos a aquí completar la actividad. El Content First es una estrategia de diseño y desarrollo en la experiencia de usuario UX que prioriza el contenido sobre otros elementos del diseño, como la estructura visual o la funcionalidad técnica. La idea principal es que el contenido es el corazón de la experiencia de usuario y debe ser el punto de partida para el diseño de cualquier producto digital. Perfecto. Ahora vamos a continuar. Aquí está. Ya, ahora vamos a pasar a un elemento que es muy utilizado y que al final nos sirve mucho al momento de, a ver, me quiero asegurar que esté con el audio, sí, de realizar nuestro test. Nos va a servir para la última fase de validación, nos va a servir obviamente para el plan de test, para poder diseñar y pensar en cuando después realicemos nuestros test, medir cómo nos fue. ¿Cómo se mide el contenido? ¿No? ¿Cuáles son las dimensiones en las cuales yo me puedo apoyar para saber si hice un buen trabajo a nivel de contenido o no? Esas son comprensión, eficiencia y efectividad. La primera, yo creo que es más clara, las dos últimas siempre se genera la duda porque son muy similares, pero vamos a ver que tienen una diferencia significativa. Primero, comprensión, que es la comprensión, o sea, primero una definición general, que es la comprensión, efectividad y eficiencia en un prototipo. Al generar un prototipo, obviamente nos debemos asegurar que nuestro test, y ya pensando en el test, que las acciones, como mencioné antes, lleguen a buen puerto y de nada nos sirve si las instrucciones no son claras y al final van a dejar al usuario frustrado. Esto es importante, pero esto es base, que es lo más base, que es la comprensión, ¿no? Las instrucciones que nosotros, incluso también cuando desarrollamos el test, las instrucciones para hacer el test deben ser muy claras, ¿no? Que es como, no te estamos testeando a ti, estamos testeando la interfaz, todo lo que vaya haciendo, dilo en voz alta para que nosotros podamos entender tus procesos, cualquier cosa que veas mal, levántalo, ese es el fin. A eso me refiero también, que la compresión tiene que ser buena, pero también incluso las instrucciones dentro de nuestro prototipo tienen que tener una buena comprensión. Y comprensión se refiere, obviamente, a cuánto pueden entender los usuarios del contenido o de las instrucciones que están. Y lo que vimos, obviamente, si es que no entienden, no va a poder usar el producto de manera efectiva. Esto es muy clave, o sea, muy clásico cuando yo hago un test y lamentablemente la instrucción no estaba clara y la persona se va por otro lado completamente diferente por donde yo quería que el test y perdí ese test. Porque obviamente a la persona no la puedo guiar, debo dejar que la persona termine. Después cuando termine yo del test y observe que se fue por otro lado, me voy a dar cuenta que la instrucción quizás no fue clara, quizás para mí esa instrucción era clara y por eso la comprensión se puede testear de forma bien rápida, ¿no? Incluso una frase yo puedo ponerla, pegarla dentro del modal que quiero probar, da lo mismo una frase o escrita a mano y probarla con alguien de la misma oficina, en el mismo piso. La comprensión es muy universal y nos va a servir también para entender si es que nos estamos dando a entender. Los factores clave, obviamente, claridad del lenguaje. Muchas veces nos pasa que el usuario no entendió porque utilizamos un lenguaje muy técnico. Eh, si hablamos, por ejemplo, de temas financieros, utilizamos o temas legales, entonces mantenerlo simple. La consistencia de voz y tono, por eso es importante lo que vimos antes, tema de voz y tono. Si no somos consistentes, si por ejemplo una instrucción es muy seria y después hay una opción que es un tono totalmente opuesto, el usuario va a sentir confusión y si el usuario siente confusión va a evitar el flujo de acción inmediato, ¿no es cierto? El no me hagas pensar al final
y también vamos a tener problemas. Y la estructura del contenido, obviamente, el orden lógico. Y aquí algo que yo siempre les comento a los compañeros, el leer cada pantalla como si fuera una hoja, como si fuera una página completa, leerla en voz alta, de verdad. La página, desde arriba, por ejemplo, aquí, comprensión del contenido, comprensión todos los títulos, las bajadas, todo lo que haya contenido, para poder entender si estamos repitiendo, si nuestra estructura está jerarquizada, si las bajadas también acordes, los típicos errores que tenemos 5 títulos iguales. ¿No? Hay 3 subtítulos o 3 bajadas que repiten lo mismo. Entonces, eso es porque se hizo las piezas aparte. Se hicieron las piezas de forma individual, luego se pegaron y no hubo una lectura. Métodos de evaluación, obviamente, las pruebas de elegibilidad, hacer pruebas de lectura que lean y después preguntarle que entiendan lo que leyeron, las pruebas de comprensión y las encuestas y feedback nos van a ayudar a entender. Hago una instrucción y la siguiente hago una pregunta y ahí nos va a ayudar a entender hacia dónde, si es que estoy apuntando bien la comunicación o el texto es entendible. Luego viene la efectividad y la efectividad es si la persona logra o no su objetivo. Y aquí quiero hacer la separación entre efectividad y eficiencia. ¿Cuál es la diferencia? La efectividad es si la persona logró hacer la tarea. Por ejemplo, voy a hacer un test, ¿ya? Un test guerrilla. Salgo, estoy en la tienda, imaginémonos que estamos en una tienda de retail, nos acercamos a la persona, una de estas grandes cadenas de ferretería. Nos acercamos a una persona, le pedimos que en un flujo, si es que puede realizar un presupuesto de herramientas, por ejemplo. La persona lo logra, ¿ya? Si lo logra, la efectividad es lograda. O sea, la persona logró el objetivo. Pero, ¿qué pasa si lo logró en 5 minutos? La eficiencia fue mala y es lo que vamos a ver más adelante. Pero quiero antes detenerme a explicar esto. Efectividad es blanco-negro, logra o no la tarea, y eficiencia es cuánto demora en lograr la tarea. Entonces, ahora vamos a ver temas de efectividad. Como lo expliqué antes, mide si el contenido ayuda a los usuarios a lograr la tarea. Si nosotros tenemos una falla, un error de efectividad, es un error grave porque significa, pero puede pasar. Y vuelvo a repetir, no hay errores malos, todos los errores son oportunidades para poder entrar de nuevo en la mejora. Pero si no logra completar, puede ser porque se haya confundido de tal manera que haya salido del flujo, se haya confundido de tal manera la persona que hizo una acción totalmente contraria. Entonces, por eso es importante la relevancia del contenido. ¿Qué contenido es el importante para darle a entender, a comprender a esa persona en la página? Si yo tengo una instrucción que es la clave, la clave de lo que viene a continuación, no tengo que rellenar con otra información que no es la relevante. O también pasa que los call to action a veces no son claros. Es lo que mencionaba antes de, por ejemplo, la promesa del call to action, ¿no? El nivel de incertidumbre que puede generar. Ahí estoy utilizando dos términos que se usan mucho dentro de la práctica del UX. La promesa, por ejemplo, si el botón dice ir a invertir o invertir, em, o, por ejemplo, solicitar crédito. Muchas veces la gente no quiere apretarlo porque piensa que el botón va a hacer algo que quizá es un nivel de compromiso muy grande. Pero si yo voy, por ejemplo, pongo ir al simulador o simular inversión, ahí yo puedo hacer que con simple cambio en el call to action esa promesa sea más clara y ahí voy a hacer que la persona logre una efectividad porque va a hacer la tarea. Y la información completa, que es como lo más clásico, a veces se nos pasa porque mentalmente nosotros estamos todo el día con esa información, no sabemos el flujo al revés y al derecho de memoria, y nuestra mente rellena incluso los espacios que no están, pero a veces falta información. Y es simplemente necesitamos que alguien más revise esto, que no seamos los que hicimos nosotros el test, ¿no? Método de evaluación, bueno, las pruebas de usabilidad, que es el test guerrilla que mencioné antes,
ahí ver si es que el usuario puede hacer la tarea o no. Las tasas de éxito de las tareas, los test online, cuando nosotros mandemos test digitales, si es que el usuario logra terminar. ¿Cuántos logran terminar? Que es la típica tasa de rebote, que al final los que llegan en un punto y salen no logran terminar. Y el feedback de usuario, obviamente en los comentarios, siempre, 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 siempre que hacemos preguntas que están relacionadas con el contenido, dejar una pregunta abierta en donde nosotros le pidamos al usuario que entendieron, que nos recomiendan, etcétera, un feedback más abierto. Y luego llegamos al último término de esta triada, que es constante y siempre les va a servir para poder medir el contenido, y es la eficiencia. La eficiencia, como decía antes, y aquí explica que es la cantidad de esfuerzo y tiempo, es si la persona, por ejemplo, eh, logra hacer la tarea, pero le costó un mundo, la cantidad de esfuerzo fue muy grande, y nosotros eso lo vamos a ver en su cara, en sus expresiones, en la comunicación no verbal, cuando estemos realizando el test, hay que notarlo y hay que un poco alentar ahí o indicarle al usuario que no, que siga natural, que muestre si es que le molesta o algo no entiende. Pero a pesar de las instrucciones, el usuario siempre va a querer quedar bien o va a querer que nosotros nos sintamos bien con lo que nosotros le estamos mostrando. Entonces, por eso es muy importante ver a la persona. Si nosotros vemos que está batallando con el tema, ahí nosotros tenemos que ver que tenemos una falla en la eficiencia, ¿no? Y obviamente lo más claro, si vemos que se demora muchos minutos más en hacer, muchos segundos, o sea, ya minutos es mucho tiempo para obviamente una interacción, pero si se demora, también tenemos una falla en la eficiencia, ¿no? Los factores clave es la longitud del contenido. Si yo voy y doy un ladrillo de instrucciones, cuando nosotros hablamos de ladrillos, son estos párrafos cuadrados que literalmente parecen un ladrillo en la pantalla. Probablemente la persona va a demorar, la voy a hacer sentir insegura, va a pensar que está como casi en un concurso de memoria y voy a fallar en mi eficiencia del test. La escaneabilidad, que es un término que quizás aquí está inventado, pero tiene que ver con cuán fácil la gente puede escanear el contenido. Y aquí ya nos vamos a algo que podemos después hablar más en detalle, pero tiene que ver con en lo digital la gente no lee. Y a cualquier puede parecer así, pero ¿cómo no lee? No, escanean. La gente cuando ve una página y hay patrones de escaneo, por ejemplo, cuando yo tomo un teléfono, ahí está el famoso F, ¿no es cierto? Que es como si fuera una letra F, en donde la gente, y esto se hace a través de test, en donde se usan dispositivos que pueden hacer seguimiento del ojo y lo que está viendo la persona en la pantalla. Y estos son patrones de lectura en donde la persona primero parte desde el principio, va hacia la derecha, después vuelve al punto de inicio, baja un poco a la mitad de la página, vuelve a la derecha hacia la mitad, luego baja y después vuelve y después baja hacia el final, armando una F. Hay otros patrones también dependiendo si es en teléfono, en pantalla más pequeña, pero a eso se refiere con la escaneabilidad, que sea fácil de tomar. Por ejemplo, los verbos, lo que mencionamos antes, y aquí todo se va conectando. Si yo me apoyo en verbos y ocupo un verbo, el verbo es muy indicativo de la acción, es muy fácil de escanear, es muy fácil de entender. Si yo a ese verbo, a esa acción, la lleno de adjetivos, la complejizo al final, la voy a tapar, ¿no? Entonces es importante que los textos sean rápidos y fáciles de poder adquirir a través de un escaneo. Y la carga cognitiva es el indicativo más claro cuando tenemos problemas de carga cognitiva, es el tiempo. Si tenemos temas de tiempo, significa que la gente le está haciendo difícil entender. Entonces, la carga cognitiva tiene que ver con bajar el contenido a un texto simple, menos es más, el no me hagas pensar, todas estas máximas del diseño, y de tratar de hacerlo más fácil. Puede ser que si es un texto legal, si es un texto, por ejemplo, que la persona necesita entender, pero quizás no todos necesitan entender porque hay alguna parte de los usuarios que ya entienden, lo puedo dejar en el típico, la esfera con el símbolo de pregunta, el hint,
y ahí puedo dar alguna instrucción quizá. Entonces, la carga cognitiva general yo la bajo, ¿no? Porque no tengo el hint en la página, en la pantalla, pero si hay un usuario que sí tiene duda, hace clic, hace tap o clic ahí y puede leer la instrucción, pero para el resto yo bajo esta carga cognitiva. Los métodos de evaluación o cómo nos damos cuenta, tiempo. El tiempo es el factor clave aquí. Si se demora o no el usuario y vean las expresiones del usuario, vean, estén muy atentos a la comunicación no verbal. La cantidad de interacciones, si vemos a través, por ejemplo, los mapas de calor, que son una herramienta muy útil a nivel de UX, si vemos que el usuario hace clic aquí, hace clic abajo, hace devuelve y ve ahí el patrón, ¿no es cierto? Vimos el F, un buen patrón de lectura natural. Si vemos que se genera un patrón extraño, salto acá, va por un lado, va para otro, es porque hay un problema de arquitectura, de estructura. Y las pruebas de usabilidad también nos van a ayudar a encontrar si es que hay pruebas o temas de contenidos que están siendo muy complejos y están aumentando esta carga. Ahora vamos a otra pregunta. Ah, perdón, me fui hacia arriba. Vamos a una actividad más. Un poco estas actividades para que quede más en la mente, en la memoria, lo que estamos presentando. Aquí lo que voy a mostrar que son. Voy a copiar antes el link en el chat para ser consistentes con los anteriores ejercicios. Y, perdón, ahí. Entonces, esta es la actividad, ¿no es cierto? Tenemos los términos, efectividad, comprensión y eficiencia. Y tenemos las descripciones abajo. Entonces, la idea es que hagan el match. Así que voy a dar aquí unos minutos para que puedan mentalmente hacer la actividad. Desde ahora ya. Tenemos efectividad, comprensión y eficiencia. Ya vamos a ver, aquí el primero dice, mide si el contenido ayuda a los usuarios a lograr sus objetivos. Se trata de evaluar si el contenido es útil y si guía correctamente a los usuarios para completar las tareas. El otro dice, se refiere a cuán bien los usuarios pueden entender el contenido presentado. Esto es crucial porque si los usuarios no comprenden el contenido no podrán usar el producto efectivamente. Y el último dice, se refiere a la cantidad de esfuerzo y tiempo que los usuarios deben invertir, ¿no? Entonces, si nos vamos al tiempo, ¿se acuerdan qué se refiere al tiempo? La eficiencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a completar. Si nos vamos a la efectividad, ¿qué era la efectividad? Si logra hacer la tarea o no, ¿no? Es blanco-negro. La efectividad es sí o no. Y obviamente el último, comprensión, cuán bien los usuarios entienden el contenido. Perfecto. Esos términos son términos que se utilizan mucho en el trabajo diario de contenido. Es algo que pueden ustedes utilizar para poder, ustedes pueden usar para poder eh, eh, evaluar su contenido. Y yo lo que les quiero comentar, un poco reforzar,
Es que no necesitan, pueden ir con una hoja, con un párrafo a medir las primeras comprensiones. Lo ideal obviamente es que esté en el contexto del flujo, pero de repente podemos ir de manera mucho más simple, ir midiendo estos aspectos antes de ir progresando. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos de evaluación de contenido. Entonces, aquí esto es aplicado, lo que vimos antes es aplicado a un poco más al día a día de lo que nosotros vamos a ver. Entonces, comprensión, lo que vimos antes, ¿no es cierto? Realizar pruebas de legibilidad y pedir a los usuarios que expliquen el contenido en las propias palabras. Esto a modo de resumen, pero quiero que se quede porque es muy importante y pues es una base que nosotros la adquirimos, vamos a poder aportar de forma inmediata ya en un proyecto a nivel de contenido. Y obviamente el resultado es que si los usuarios pueden parafrasear correctamente, indica una buena comprensión del contenido. Esta slide ya es como de consejo o como experiencias del día a día reales. Es cuando yo al usuario le digo, ¿qué entendió usted de lo que realizó o de la instrucción? Entonces, obviamente la persona, si me lee tal cual, ahí obviamente la persona está leyendo, pero la idea es que me diga en sus propias palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted entendió en sus propias palabras? Y por eso el parafraseo correcto es lo importante y nos indica que sí la persona entendió. La efectividad, un poco aquí, en lo que vimos ya antes, tiene que ver con las tareas específicas del usuario, observar si las pueden completar, y aquí es ver si el usuario, mientras está haciendo el test, observar si es que lo logró realizar y una alta tasa de éxito indica que el contenido es efectivo. Si nosotros logramos al final de la etapa de evaluación, y aquí me estoy adelantando quizás al último módulo, pero si nos adelantamos, si un poco vemos que hay una falla en la cantidad de éxito, probablemente tengamos una falla en la efectividad de nuestro contenido. Y la eficiencia, aquí obviamente lo que vimos, el tiempo, cuánto tiempo le toma observar las comunicaciones no verbales son muy relevantes para este aspecto. Y aquí ya estamos finalizando el contenido de esta clase, de este módulo. Nos centramos esta vez en temas de contenido que yo creo que fueron muy relevantes y también la clase hizo parte de este módulo a nivel de contenido, la relevancia de definir la voz y tono, ¿no es cierto? La relevancia del content first, la relevancia de poder entender y poder dar también al resto del equipo estas definiciones claras antes de ponerse a trabajar y un poco cómo medimos, ¿no? Cómo logramos medir este contenido en un sentido práctico. Eh, Aquí está la slide final. Un poco a modo de resumen, es darle ahí como el consejo, el que le tomen el valor al contenido, a la estructura de información, a la arquitectura, a la información, que se resguarden también de siempre consumir ustedes información que venga del área de marketing, que venga del área que venga desde el brand book. El brand book nosotros siempre nos apoyamos como content. Es muy correcto lo que diga, está bien lo que diga el PO, pero siempre nosotros, aparte de lo que diga el PO, otros stakeholders, tenemos que tener la documentación oficial en la cual nos vamos a basar. Ahí también apoyar a los UI en los elementos de comunicación. Hay otro aspecto importante también que esto, si bien este módulo fue un poco más enfocado a nivel de los content, pero no toda la comunicación es escrito. Los elementos visuales, infografía, elementos de apoyo visual también comunican y eso nosotros también lo podemos utilizar. A veces podemos eliminar en esta lógica de menos es más un título si es que utilizamos una infografía o un icono que nos indique, nos ayuda al usuario a comunicar un estado. Apóyense en eso, vayan construyendo y también otro aspecto importante, todos pueden comunicar, todos pueden escribir, pero siempre obviamente ahí está el rol del profesional a nivel del content, que es como yo tomo todas estas voces y la transformo, ¿no? Y la junto en la voz
de la empresa para que cuando sea en cualquier momento en que se lea, se identifique la marca. Y finalmente, reforzar ahí las herramientas que pasamos de comprensión, eficiencia y eficacia, que son herramientas muy útiles al momento de validar. Obviamente en el último módulo, cuando veamos el análisis de la validación, cómo nos fue con los tests, vamos a verlo más por encima, en un contexto más completo, pero esto es importante de empezar ya a pensar en, dado el plan de test y validación. Así que eso voy a dejar término a la clase aquí, al módulo, y que tengan una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente módulo.